¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy el doctor Gabriel Sarla, soy el presidente de la Fundación Proteger y Servir. Como todos los viernes cada 15 días, hoy vamos a realizar un nuevo curso. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor Federico Godoy, quien es especialista en los temas de derecho administrativo policial. Él nos va a hablar de los alcances de la privación temporal de armamentos, cuáles son sus causas, los efectos y los procedimientos para el reintegro de la misma. Creo que es un tema importante que salió en el curso anterior, el tema del retiro del arma al personal policial, por eso hoy lo invitamos para que él pueda exponernos sobre esta temática. Le damos la bienvenida al doctor Federico Godoy. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, todo suyo. Bueno, buenas tardes. En el presente módulo vamos a dialogar, como decía el doctor Sarla, de las cuestiones, de los alcances de la privación temporal del arma de fuego, el armamento provisto para el personal policial, las causas y los efectos que produce esta nueva situación en la que se ve inmersa el personal policial en los últimos tiempos. Tenemos, para partir de una base, dos nuevas resoluciones que son incipientes, datan del año pasado. Una es la resolución de la ex jefa de policía de provincia, número 911/21, que habla de la posibilidad de aplicar un protocolo preventivo por parte de superiores, sea jefes o personal superior, subordinados que a criterio de los primeros no estén en condiciones de portar arma de fuego, que revistan peligrosidad para sí mismos o para terceros. Es muy amplia la gama de posibilidades que se le otorga al jefe o al comisario o al superior que considera que el personal no está en condiciones de portar un arma de fuego. Y los efectos que produce es, de entrada, es la aplicación, ¿no?, de este protocolo en medicina legal. Como contrapartida también genera un efecto que es la interrupción de la autoridad policial del que está munido el personal policial conforme las previsiones de la ley de personal policial. ¿Por qué se interrumpe esta situación? Justamente es por la privación temporal del arma de fuego. En principio no es una medida que revista un sumario administrativo en sí o una sanción, sino es una medida preventiva, protectoria para la integridad del personal y para terceros. La otra resolución o el otro protocolo que se está últimamente aplicando es la resolución 0754/21, que es el protocolo de actuación para casos de violencia de género donde esté involucrado como imputado o sospechado el personal policial, ¿no? Protocolo es un poquito más amplio, si bien tiene enunciado taxativamente algunas cuestiones, en la práctica se evalúan o se consideran otras circunstancias sobrevinientes por las cuales resulta conveniente retirar el arma al personal policial por un tiempo que no está tampoco determinado, y el procedimiento para el reintegro puede ser un poco más dificultoso. En la mayoría de los casos termina extendiéndose durante meses por la indeterminación también del protocolo que es para el retiro y para el reintegro. Este protocolo nos habla de una denuncia, siempre recepcionada por División Judicial, Sumario Administrativo, la Agencia de Control Policial o el mismo Ministerio Público de la Acusación o los centros territoriales de denuncia. Cuando se considera que hay un hecho que revista gravedad, cometido en contexto de violencia de género, se aplica desde el inicio este protocolo y se contempla la retención inmediata del arma de fuego para pasar el personal a tareas administrativas y someterse a esta evaluación de medicina legal. El procedimiento es un poco confuso. Si vamos al decreto o al reglamento en sí, no está enunciado de manera taxativa cuál es el procedimiento para la devolución. Sí se aplican distintas técnicas de la psicología en cada caso concreto para evaluar si el agente está en condiciones de portar un arma de fuego, si está apto o no está apto para portar un arma de fuego. Al margen de esa circunstancia, se exige hoy en la fecha que para el reintegro del arma de fuego estén cerradas las causas judiciales que hubiese dado lugar la aplicación del protocolo y las causas administrativas, que si bien no está enunciado en el protocolo, sí se aplican en la práctica
y los efectos que produce esto es igual que el anterior. Las dos nuevas resoluciones son del año pasado ambas, y bueno, presentan en principio estos grises, estas lagunas al momento de ser interpretadas, al momento obviamente de trabajarse sobre el protocolo en sí para el reintegro, porque los mismos decretos hablan solamente del retiro del arma, una cuestión preventiva, pero no puntualmente del reintegro o de los criterios que se utilizan para la actitud o no del agente para portar un arma de fuego, como así tampoco se habla de, en caso de que no sea apto para portar el arma, en un tiempo en qué situación revestiría el personal. Particularmente creo que es por lo menos el 24/21, un criterio no desarrollado acabadamente, mal interpretado y mal aplicado muchas veces, pero como les decía, es independiente de la causa judicial, administrativa que diera lugar la denuncia en sí. Para el inicio de estos dos protocolos de actuación se toman en cuenta indicadores de riesgo que puede revestir el hecho de que la persona, que el empleado posea o porte o tenga un arma de fuego. Pero, como les decía también, está mal interpretado, por lo menos mal redactado, sobre todo la cuestión del procedimiento del reintegro. No es claro y bueno, está indeterminado en las causas puntuales que se puede sacarle el arma a los empleados policiales. Respecto a efectos jurídicos o estados que generen estas situaciones, medidas definitivas, no son medidas preparatorias tampoco. Generalmente en las cuestiones de sumarios administrativos se toman como diligencias o medidas previas, no implica la apertura de un sumario administrativo la interpretación y la aplicación. Consideramos que tiene que ser susceptible de mejoras continuas y en lo posible ser tratado por una oficina o fuerza ajena, externa a la policía en sí. Los criterios que se utilizan. El que más causa estado en el personal policial es el económico. Todos sabemos que la mayoría o el grueso del personal policial de Santa Fe vive más allá de su sueldo, de los adicionales y las horas extras. Esta situación impide que el personal pueda realizar horas extras porque está limitado al estar interrumpida la autoridad policial. Sí tiene el Estado policial, tiene momentáneamente la autoridad, por lo cual es pasado a tareas administrativas. Las soluciones o las posibilidades de reintegro, que si bien no están determinadas en el protocolo de actuación, consisten básicamente en iniciar el personal policial en el momento que protocolo, un tratamiento de psicoterapia paralelo con un profesional de la salud mental particular e impulsar el avance de las causas, si diera lugar, o administrativa. Generalmente no se inician las actuaciones administrativas hasta que no haya una resolución judicial en este tipo de faltas o sanciones que estarían en expectativa. Se aplicarían recién una vez que se determine o se adopte un temperamento en la cuestión judicial. Haciendo un resumen de la aplicación de estos protocolos, entiendo que bueno, quedó, o espero que haya quedado en la mayor manera posible con claridad lo que es la interpretación, la redacción, la aplicación, las causas y los efectos de estos dos protocolos. Como les decía al finalizar, las soluciones que nosotros vemos al reintegro del arma, si bien el procedimiento no es ni determinado ni específico, las recomendaciones o sugerencias que nosotros hacemos al personal que esté inmerso en estos protocolos de actuación es la psicoterapia con profesionales del arte de curar, de la salud mental particulares, para que puedan suministrar periódicamente informes y estados evolutivos de la terapia en sí misma, que permita también complementar si bien no son vinculantes, permiten complementar los informes o las evaluaciones que hacen las juntas médicas de la División Medicina Legal. Por un lado eso, y por el otro lado, en tal caso que estuvieran imputados de algún delito, sea de acción pública o dependiente de instancia privada,
en el caso que estuvieran imputados, impulsar el cierre de esa investigación penal. Pero también está el caso cuando no son imputados, sino sindicados, o solamente se abre una carpeta única de investigación judicial en el que la persona no fue llevada a una audiencia imputativa, ni privada de la libertad, ni una audiencia en libertad, por lo que el cierre de esa cuestión o la discusión sobre la culpabilidad o la inocencia de esa persona estaría más limitada todavía, porque las únicas herramientas con las que contaría la persona es que el agente fiscal pudiera sortear un archivo o desestimar las actuaciones para darle cierre a esa carpeta que se inició en función de la denuncia inicial. En el caso de que no constituya un delito en sí mismo, pero sí una falta disciplinaria, sea de las genéricas de la Ley de Personal Policial 12.521 o las faltas autónomas, que también están más determinadas en el decreto 461/15, en tal caso lo que hay que impulsar es el cierre del sumario administrativo que se abre o que se dio lugar por el hecho de la denuncia en sí misma también, para el reintero. Pero como les decía, son cuestiones separadas. Por un lado está la investigación penal, que de esa investigación penal se puede desprender una actuación administrativa, un sumario en sí mismo, una información sumaria, y por el otro lado está la aptitud del agente para aportar un arma de fuego, ¿no? Esta situación última es la única que tiene que evaluar medicina legal, teniendo que limitarse también a solicitar o a requerir cuestiones relativas a la causa judicial en sí y a las actuaciones administrativas, porque en la policía funcionan otras áreas destinadas a ese efecto. Funciona la sección sumario administrativo en cada unidad regional, funciona la Secretaría de Control Institucional, funciona el Departamento Judicial de 5 y la Asesoría Letrada General, que tienen que estudiar en cada caso concreto si el empleado policial que esté inmerso en esta situación cometió con esa conducta una falta disciplinaria y juzgarla en su caso. No es la función específica de la medicina legal, que se tiene que limitar únicamente a la evaluación psicológica y psiquiátrica del empleado policial, cumplimentadas las entrevistas que prevé el protocolo, el reglamento de la resolución 0754/21, que habla de por lo menos 3 entrevistas, pueden ser más, de acuerdo a la pericia o al informe que determinen las y los psicólogos de la División de Medicina Legal que intervienen en cada unidad regional, y después se derivan a las delegaciones que correspondan, sea zona sur, zona centro o zona norte, para que en una junta médica se evalúe y se determine la posibilidad de que la persona pueda reintegrarse al servicio efectivo con la aportación de arma. Hay una cuestión muy importante en todos estos asuntos, y es cuando los dos involucrados son personal policial, una pareja involucrada, los dos son personal policial. El protocolo se aplica únicamente al personal masculino, no así al personal femenino. Sí se pueden adoptar medidas previas respecto al personal femenino que resulte involucrado de la comisión de un delito, pero no como violencia de género, porque no está contemplado dentro de las previsiones de la ley 11.529, que es provincial, y habla de la protección de las mujeres y de la comunidad LGBTI en respecto a cuestiones donde son víctimas de violencia en contexto de género. Sí estarían o podrían ser imputadas claramente por otros tipos de delitos, pero serán otros tipos de violencias donde no ingresan de alguna manera en esta actuación, en este reglamento. En síntesis o en resumen, las dos disposiciones, tanto la 911, que es de la Policía de Provincia, o la 754/21, que es ministerial, plantean esta indeterminación al momento de ser aplicado el protocolo, y se puede intervenir en cualquier circunstancia sin una causa en sí, o sin que el hecho denunciado revista un delito o constituya una falta también, siempre y cuando se considere que hay un indicador de riesgo elevado para quien se invocó la calidad de víctima en la denuncia. Para eso, personal capacitado con perspectiva de género evalúa los indicadores de riesgo y aplica el protocolo para luego darle intervención a la medicina legal. En definitiva, el procedimiento para el reintegro es el que les comentaba recién, y me habían pasado 2 preguntas por lo menos, una que habían hecho la audiencia. Una es ¿qué pasa cuando el personal policial tiene otras
armas aparte de la reglamentaria. Eso no está determinado en el protocolo de actuación, es una situación en la que nos podemos encontrar claramente porque el personal policial está facultado o habilitado no solamente para portar el arma provista, sino también para iniciar los trámites y tener un arma registrada a su nombre, que no sea la provista ni la reglamentaria que usa para el ejercicio de la función policial. En este caso no está determinado en el protocolo. Si nos remitiésemos a una cuestión procesal penal, debería investigarse o debería averiguarse, determinarse en casos de violencia o amenazas, lesiones, que son los delitos más comunes que se denuncian en situaciones de pareja o de convivencia o de cuestiones de género. Sí debiera investigarse si el involucrado o el imputado posee no solamente armas registradas o si tiene en su poder armas que no sean registradas, pero bueno, en la práctica con estos protocolos de actuación no se hace. Es uno de los grises que plantea esta reglamentación, es una de las lagunas en las que nos encontramos porque en definitiva solamente se estaría privando del arma reglamentaria, pero no se estaría de alguna manera erradicando el peligro o el riesgo respecto a la integridad de la vida o de la salud de la persona que se adujo víctima. Entonces presenta estas cuestiones que son susceptibles de mejora o de reforma. Actualmente entiendo que la Red de Mujeres Policías está trabajando sobre una reforma integral con fuerza de ley para que estas cuestiones sean investigadas y tratadas en un plano extrapolicial. Nosotros consideramos que si está esa ley bien redactada y pueda ser bien interpretada y bien aplicada, es un paso adelante en cuanto a no solamente a la investigación de los hechos, sino también a la tramitación de los protocolos que hace un año están en vigencia, pero que no terminan siendo claros ni para el personal policial ni para las instancias evaluadoras, sea cuestiones administrativas o sea la instancia de medicina legal. La aplicación, como les decía, es muy nueva, es incipiente, presenta errores, es una cuestión de reforma continua, pero la posibilidad de que esta reglamentación pase a ser una ley sería interesante, por lo menos para tener más claridad en cuanto a la sustanciación y al proceso en sí que se tiene que aplicar cuando un personal policial está involucrado en violencia de género y también cuando el personal masculino es víctima de un delito por parte de una mujer, que eso no se está, por lo menos no se contempla en ninguna de las dos disposiciones y no trae aparejado ningún protocolo o ninguna restricción para el personal femenino. No digo que no sea válido, pero sí no se equipara por lo menos con un criterio de justicia o un criterio de equidad en cuanto a la privación de los derechos del personal policial. Un policía por ahí probablemente que esté participando de este curso esté inmerso en estas cuestiones y se ha encontrado en el vaivén de la tramitación en sí del protocolo con estas cuestiones burocráticas de tener que suministrar o impulsar o proporcionar él mismo las cuestiones que hagan en sí al fondo del asunto, pero que nada tienen que ver con la aptitud o no para el disparo. Y una de esas causas es justamente cuando el personal es víctima, se le requiere también que cierren causas en las que no están imputados, no solamente no están imputados, sino son víctimas. Por eso creo que es susceptible por lo menos este último protocolo de una mejora y de una redacción un poco más integral y más acabada con enunciación taxativa de cada uno de los supuestos, que no sea tan genérico o que no sea tan indeterminada las circunstancias por las cuales se pueda llegar a aplicar. No sé si hay más preguntas. Había otra que era interesante también, que era ¿qué pasa cuando el personal no está imputado? En tal caso que el personal no esté imputado, como lo decíamos recién, puede que el hecho que se haya denunciado no constituya un delito en sí mismo o que prima facie lo constituya, pero que el agente fiscal no haya considerado necesaria la posibilidad de llevarlo a una audiencia imputativa, sea porque el delito o el hecho denunciado no revista una gravedad significante o bien no se cuenta con un caudal probatorio suficiente como para
imputarlo de la comisión del delito. En la mayoría de los casos sucede eso, que solamente se abre la carpeta de investigación judicial, pero no se imputa al personal policial, sino que queda de alguna manera sometido al proceso porque tiene una causa en su contra, pero no está imputado, y el cierre de esa causa dependerá más que nada del impulso que se le dé para que se desestime o que se archive, siempre y cuando no haya elementos que permitieran imputarlo en una evidencia imputativa o elementos que permitirían por lo menos dejarlo abierto hasta que pase un tiempo razonable o prudente. En tal caso, el agente que no está con audiencia imputativa no puede, o sea, no tiene sentido que suministre un cierre de causa, sea en medicina legal o sea en sumario administrativo, porque nunca fue imputado. Es una razón simple, lisa y llana, que no está ni siquiera con un autoprocesamiento o imputado de la comisión de un delito. Solamente está mencionado, sindicado si correspondiese, pero no sometido al proceso penal en sí mismo. Y bueno, en las cuestiones administrativas pasa exactamente lo mismo. No se van a abrir hasta que no haya una resolución judicial que determine por lo menos que hay un principio o una apariencia de responsabilidad del agente en el delito denunciado o el hecho denunciado en sí mismo. ¿Qué pasa cuando el hecho denunciado no es típico, no constituye un delito y tampoco constituye una falta administrativa? Se inicia el protocolo de todas maneras, se le retira el arma, se hacen las instancias evaluadoras, nada más que sin intervención ni del Ministerio Público de la acusación y sin intervención de sumarios administrativos. El procedimiento en tal caso para el reintegro va a ser el mismo: suministrar periódicamente informes evolutivos de psicoterapia personal particular, que si bien no son vinculantes a la hora de realizarse la junta en la delegación que corresponde de medicina legal, sino van a ser complementarias de los informes evaluativos que hizo a lo largo de determinado tiempo el personal policial de medicina legal de cada unidad regional o la medicina legal que actuó en el caso en concreto. No indica un informe particular, sea por un personal psicólogo o por un médico psiquiatra, no indica, si bien puede estar determinado que está apto para el disparo, no indica que efectivamente esté apto para el disparo, porque no es vinculante en sí a la decisión final del reintegro, sino solamente puede ser tomado en cuenta como un factor más o un criterio más que sea conducente al reintegro, pero no en sí mismo. Tenemos una pregunta dirigida al doctor Federico Godoy, ya que habla de lo que es la parte administrativa. Mayra Fernández pregunta: el personal policial al que se le retira el arma, ¿en qué situación de revista quedaría? Bueno, hay que analizar en principio en ese supuesto bajo qué previsiones está el personal policial al que se le retira el arma. Si está dentro del protocolo de actuación, sea la resolución 911 o la resolución 0754/21, quedaría en tareas administrativas. Puede que sea pasado a esa situación por una resolución fundada de la unidad regional en la cual presta servicios. Pero también hay que considerar otras causales, producto de la denuncia del hecho generador que era motivo a iniciar este protocolo de actuación, que puede ser, si el personal policial es pasado de disponibilidad, claramente revestiría, mientras dure el sumario administrativo, por imperio del artículo 90, inciso C de la Ley de Personal Policial, revestiría en situación de disponibilidad mientras dure o mientras se halle bajo el sumario administrativo. Después habría que analizar los tiempos del alcance temporal, porque el artículo 90 de la Ley de Personal Policial no lo contempla expresamente, pero sí el reglamento de sumarios administrativos nos habla de distintas causales, que puede ser mientras dure el sumario, tiene una duración, y mientras esté sometido a una investigación penal o que pueda dar lugar a una eventual destitución, la falta investigada, sería otro el término. Pero bueno, tendríamos que determinar en principio si está bajo las previsiones del protocolo de actuación o en disponibilidad. Con más razón, si hay una prisión preventiva en el medio, revestiría eventualmente en una situación de pasiva. Nada más, doctor. Por el momento es la respuesta. Entiendo que la pregunta es para los protocolos de actuación, pero bueno, sin perjuicio de ello, puede que estén en otras situaciones, de acuerdo a si se adoptó una medida cautelar de disponibilidad. Durará mientras se halle bajo el sumario administrativo, ello sin perjuicio de los alcances temporales del RCA, que habla de 10 días para ser ratificada, después con una duración de 15 días más, prorrogable por otros 15, sería un mes, y en el caso de que diera lugar a la destitución, el artículo 135, inciso B del RCA, nos habla de 90 días que
La única manera que quedaría prorrogada esa disponibilidad es cuando la Jefatura de Policía de Provincia o actualmente la Secretaría de Control Institucional solicite al Ministerio de Seguridad, al Poder Ejecutivo, a instancia del Ministerio de Seguridad, la medida depurativa de destitución. En tal caso quedaría prorrogada la disponibilidad hasta que se resuelva el fondo de esa medida depurativa, que sería expulsiva de la fuerza, con alcances más profundos en la situación de los haberes, alcance económico más bien, porque la gente dejaría de percibir sus haberes en su totalidad en tal caso. No es el mismo asunto en las disponibilidades, donde percibe el 75% y demás. Los efectos de las resoluciones 911 y 754/21 no contemplan perjuicios económicos, solamente el hecho de no poder hacer adicionales o no poder hacer horas extras, y también la limitación en los beneficios complementarios que se le da al personal policial, como los que conocemos popularmente como el plus, o los suplementos, también como la tarjeta alimentaria, se interrumpen hasta que vuelva a revestir en servicio efectivo. Entonces, si es por aplicación de estas dos resoluciones, revestiría en servicio casi efectivo, porque no es efectivo de plano, está interrumpida la autoridad policial, serían tareas administrativas, no podría realizar tareas operativas de calle, solamente administrativas dentro de la dependencia donde prestaba servicios al momento de ingresar en el protocolo. Bueno, excelente explicación. No habiendo más preguntas, nos vamos a despedir hasta la próxima charla, que va a ser dentro de 15 días. Me gustaría invitarlos a que se comuniquen vía WhatsApp y propongan los temas que deseen que tratemos, para poder así llevar adelante y sacar todas las dudas que ustedes que trabajan día a día en la calle, dentro de una dependencia o en la fase administrativa, puedan ir sacándose todas esas dudas que por ahí son complicadas de explicarlas, y para eso estamos nosotros desde la Fundación, el doctor Federico Godoy y la doctora Neir Moreno, para poder ir respondiéndoselas en los cursos que vamos a llevar adelante. Quiero agradecerle a todos los que se conectaron y participaron y vieron este curso. Hasta la próxima, muchísimas gracias.